Sergio Somoza firma con dos Gs y se dedica a una labor interesantísima en marketing. Es consultor de estrategia SEO para dar visibilidad en Google a los negocios locales. Su principio fundamental es que no te dejes la piel compitiendo contra los gigantes, sobre todo si puedes sacar mucha más ventaja desde tu posición local. Quédate conmigo y averiguarás cómo los médicos y profesionales de la salud se benefician de esta visión. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya médicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Hoy estamos con Sergio Somoza y vamos a hablar de estrategias de SEO local con resultados. Y fíjate en este dato, el 78% de las búsquedas locales desde un móvil terminan en compra física. En el caso de clínicas y consultas médicas, esto es aún más importante porque todas ellas caben en Internet, pero ¿cómo te puedes diferenciar de tus competidores? Si te quedas conmigo, comenzaremos a descubrirlo ahora mismo. Aquí comienza tu podcast para llenar tu espacio entre consultas. Sergio, bienvenido al podcast de Médicos Mediáticos. Muchas gracias, Borja. En primer lugar, me gustaría que te presentes. Ya he dado algunas pinceladas, pero cuéntanos, ¿quién es Sergio Somoza? Bueno, a día de hoy, Sergio Somoza es quizá un emprendedor que no es más que un currante que ha decidido sacarse las castañas del fuego por su cuenta y que vive 100% de esto que ahora llamamos el SEO local y que está en boga. Entonces, yo tengo mi empresa de servicios del hogar también, con cerrajeros, fontaneros, electricistas. Tengo también una academia donde formamos a la gente para hacer SEO local. Prestamos servicios de SEO local. Yo soy consultor en sí, porque me gusta también sacar los pies del tiesto un poquito y no estar siempre metido en esos sectores de reparaciones. Y tengo mis clientes, no muchos, pero me permite eso tener una visión un poco más amplia. Y ahora hemos desarrollado un software incluso que te ayuda a tomar decisiones y a tener una visión mucho más global de un escenario de un negocio local en Google, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que soy, en definidas cuentas, es lo que yo llamo un culo pelado del SEO local. Cuéntanos, ¿qué es eso del SEO local y cómo puede beneficiar a un médico que nos esté escuchando, que tenga una consulta o que tenga una clínica privada? Venga, pues, a ver, me pongo un poco técnico y luego lo aterrizamos. Esto del SEO local son Vale. las acciones que uno puede llevar a cabo para mejorar el posicionamiento, la visibilidad de los negocios locales ante búsquedas de esta índole, búsquedas que son de ámbito local. Una En búsqueda Google, local ¿no? Estamos en hablando Google, en Google, ¿no? siempre en Google. Es que como tiene una cuota del 90 y largos por ciento, y a veces omito ese dato, pero sí, siempre es en Google. Resulta que la gente muchas veces hace búsquedas de esto que conocemos como ámbito local. Yo ahora quiero buscar un dentista y me voy a Google y lo busco. Si no sé dónde encontrar un dentista. Si necesito un cerrajero porque estoy en la puerta de mi casa que se me han olvidado las llaves dentro, voy a coger el móvil y voy a hacer una búsqueda de un cerrajero. Y estas búsquedas que estamos diciendo son especialmente poderosas, son muy potentes porque intrínsecamente son búsquedas transaccionales. A mí me gusta definirlo de una forma muy sencilla. Y es que cuando alguien busca un dentista es porque necesita un dentista. Nadie se pone a buscar dentistas una tarde ociosa para ver qué es lo que devuelve Google. Bueno, igual algún friki sí, pero no es lo habitual. Esto lo que quiere decir es que cuando tú estás buscando un dentista, tienes un problema, necesitas resolverlo y llevas la tarjeta de crédito calentita, porque para resolver ese problema vas a estar dispuesto a transaccionar, a pagar por ello. Y es curioso porque Google lo entiende así, tal cual. Cuando Google mimetiza, entiende que hay una búsqueda local dentro de Google, dentro de las millones de búsquedas que hay por segundo, Google cambia su apariencia y el resultado de la búsqueda es local.
Primero aparecen los anuncios en la parte superior, que es de donde Google saca el dinero, luego aparece un mapita dibujado con 3 resultados, que eso es lo que se conoce como el local pack, y luego ya aparecen los resultados de las páginas web que también van a ser locales. Pues ese mapita, ese es el que tiene el porcentaje de clic más elevado y la mayor conversión a nivel local. Si tú eres un negocio local, te has dado de alta en la base de datos de negocios de Google, que se llama Google Business Profile, y te posicionas un poquito cuando apareces en ese mapa, es fácil conseguir clientes o pacientes en este caso. Y de eso va el SEO local, de hacer que aparezcas ahí, donde cuando te encuentran te compran. Vale. Cuando hablamos de SEO local, nos referimos a una búsqueda, o sea, que el usuario busque, por ejemplo, dentista en Sevilla o que busque recomendaciones de dentistas y Google ya sabe dónde estás tú por GPS o por lo que sea y te recomienda los que están cerca tuyo. Hace ambas cosas. Son dos tipos de búsqueda diferentes. A día de hoy la gente está entendiendo ya, sobre todo las nuevas generaciones, que Google sabe perfectamente dónde estás y no se lo tienes que decir. Entonces, si tú buscas un dentista cerca de mí, Google ya sabe que si tú estás en Sevilla, lo que te tiene que ofrecer son dentistas de Sevilla y no de Santander, porque no vas a estar dispuesto a desplazarte a Santander para que te solucionen un problema si te lo pueden solucionar mucho más cerca. Ahora bien, hay gente que todavía hace la búsqueda en un porcentaje menor, un 15, un 20% de las búsquedas todavía llevan lo que nosotros llamamos el modificador geográfico, que es la búsqueda con ese formato, dentista en Sevilla. Como si Google no lo supiera y tú le das esa información, pero de sobra lo sabe Google. Ahora, cuando Vale. buscas recomendaciones de dentista, eso es otra cosa. Google lo va a entender diferente, porque una cosa es recomendaciones y Google no te puede recomendar. Google no sabe qué es mejor o qué es peor. De hecho, cuando tú le dices eso, dame o dime los mejores dentistas de Sevilla, lo que va a hacer es mostrarte su lista de resultados de dentista, lo que él sabe que son dentistas en Sevilla, y te lo va a ordenar por el rating, lo que son las valoraciones de los usuarios en la ficha de Google. Los usuarios pueden valorar positiva o negativamente un negocio y poner el motivo por el que ha sido una valoración buena o una valoración negativa. Pues cuando tú le pides mejores dentistas a Google, te muestra su listado y te los ordena por valoraciones de los usuarios, que eso realmente no lo convierte en mejor dentista, pero es lo más aproximado que tiene Google ahora mismo. Ujú. Vale. Entonces, la siguiente pregunta que creo que se están haciendo las personas que nos están escuchando es, vale, yo quiero estar en las primeras posiciones. Cuando alguien busque mi especialidad, quiero estar ahí, ¿no? ¿Cómo puedo estar ahí? Tú has hablado de Google Business Profile como un paso importante, ¿no? Ujú. Eh, Cuéntanos, ¿qué hay que hacer para estar en una El, buena posición? el primer paso para hacer SEO local va a ser tener una ficha de negocio, es decir, que tu negocio esté dado de alta en la base de datos de negocios locales de Google, que se llama, como has dicho, Google Business Profile. Tú buscas eso mismo en Google, te aparece una especie de aplicación y a partir de ahí un formulario para registrar tu negocio si todavía no existe. Hay veces que el negocio se da de alta casi automáticamente y entonces lo que tienes que hacer es reclamarlo y decir, ojo Google, que este negocio que tú tienes en la base de datos es mío, yo soy el propietario. A partir de ahí ya puedes configurarlo, subir fotos, decir si tienes una serie de servicios o productos, en fin, customizarlo o personalizarlo para que luego el usuario entienda bien qué es lo que hay ahí dentro. Poner número de teléfono, la página web, un montón de cosas. Y aquí va la segunda parte de la pregunta, que es ¿qué tengo que hacer para estar en buenas posiciones? La respuesta más básica es tienes que hacer SEO local, que es la respuesta que no le gusta a la mayor parte de la gente, porque el SEO local es muy amplio. Pero voy a explicar qué criterios sigue Google para ordenar los resultados. Porque ¿a quién pongo el primero? ¿A quién el último? ¿A quién el segundo o el tercero? Que son las 3 posiciones con más visibilidad en el local pack que hemos dicho antes. Pues tiene que tener un criterio de ordenación. Y ese criterio de ordenación ellos lo llaman factores de ranking. El ranking son las posiciones y los factores son aquellas cosas que Google tiene en cuenta para decidir quién va primero y quién va al último. Y son 3 los grandes factores de ranking, a saber, relevancia, popularidad y proximidad. Repito, relevancia, popularidad y proximidad. Hablamos un poquito de cada uno de ellos.
Pero antes te voy a hacer un símil, fíjate, que creo que va a aterrizar esto y se va a entender mucho mejor. Cuando tú llegas a un pueblo, a una ciudad, donde no conoces absolutamente nada de la ciudad y quieres eh, tomar algo o quieres ir a un restaurante, un asador argentino, vamos a poner por ejemplo, ¿vale? Porque te lo han recomendado, te han dicho, allí los asadores argentinos están de muerte. Entonces tú llegas y dices, por favor, un asador argentino, y la persona a la que le preguntas en ese momento va a seguir unos criterios para recomendarte qué negocio o qué asador es el que te va a decir o te va a sugerir que vayas. El primero es el de la relevancia, que ese es el básico, el que tenemos que cumplir sí o sí. Obviamente esa persona debería recomendarte un asador y no una ferretería. La respuesta tiene que ser relevante y coherente con la pregunta. Entonces, lo que te responda tiene que ser un asador argentino. Primer criterio, relevancia. El segundo criterio es el de la proximidad. Seguramente gire así, mire hacia los lados y te diga, mira, justo aquí detrás, en la calle paralela, hay uno. Estás de suerte, no vas a tener que caminar mucho. Ese es el criterio de la proximidad. Pero luego va a seguir un tercer criterio y te va a decir, pero si estás dispuesto a caminar un poco más, 2 barrios más para allá, a unos 700, 800 metros aproximadamente, hay un asador que ese es para chuparse los dedos, porque ahí hacen el cordero que te mueres. Ese es el criterio de la popularidad. Y Google hace algo muy similar. Ha cogido estos criterios, los ha programado, los ha metido en el algoritmo y sigue esa misma idea a la hora de recomendar negocios locales. Cuando tú le dices que estás buscando un dentista, lo primero que va a hacer es coger su base de datos de negocios locales y cribar y dejar solo los dentistas. No te va a recomendar jardineros. Ese es el criterio de la relevancia. Luego, Google sabe perfectamente dónde cita el negocio a nivel de coordenadas geográficas y dónde está ubicado el usuario que está haciendo la búsqueda. Porque no nos engañemos, sobre todo ahora con los dispositivos móviles, Google sabe perfectamente dónde estás. Y sabiendo dónde estás y dónde están los negocios, te va a recomendar, como primer criterio, aquellos que estén más próximos. Pero oye, hay determinados sectores, sobre todo el sector salud, donde lo que se conoce como negocios de proximidad no encaja bien en ese concepto. Es decir, yo para comprar leche sí que quiero un supermercado próximo. No estoy dispuesto a cruzarme la ciudad para comprar un brick de leche. Por ejemplo, para repostar gasolina, si yo busco una gasolinera, yo quiero las que estén más cerca, porque seguramente iré con el depósito tieso. Quiero negocios de proximidad. Quiero gasolineras y es un negocio de proximidad. Pero para hacerme un tratamiento en la boca, para operarme de la vista, para algo que tenga que ver con la salud en general, yo estoy dispuesto a desplazarme a la otra punta de la ciudad y a la provincia de al lado si hace falta, sin ningún problema. Así que Google eso lo sabe y trata de forma diferente a aquellos negocios a los que no afecta tanto la proximidad, en tanto en cuanto a cómo se comporta el usuario. Entonces, en un negocio de salud, la proximidad afectará de forma diferente y será capaz de recomendar negocios que estén más lejos, siempre y cuando él tenga señales de que esos negocios son buenos o populares, que es el tercer criterio. Entonces, la forma de hacer SEO local, es primero optimizar la relevancia, configurar bien la ficha de negocio para que Google sepa que somos dentistas o que somos una clínica dental, que también tenemos ortodoncistas y que también pues, podemos incluso ahí meter otras palabras clave, como son los tratamientos, por ejemplo. Hacemos a lo mejor implantes dentales, hacemos ortodoncia invisible o Invisalign, hacemos un montón de cosas que luego eso lo busca el usuario en Google y nosotros somos relevantes para esa respuesta porque le hemos dicho a Google que hacemos Invisalign. Optimizamos primero la relevancia para todas las palabras clave relacionadas con el negocio. La proximidad no la podemos tocar. Es un factor inalterable porque no podemos coger el negocio y decir, lo voy a acercar ahora mismo a donde está el usuario, me desplazo, no podemos. Tampoco podemos tirar del usuario para que se acerque a nuestro negocio a hacer la búsqueda. Así que ese lo asumimos como inalterable. Pero la popularidad, amigo, ese sí que podemos modificarlo. Sí que podemos presentarnos como un negocio popular. De hecho, deberíamos convertirnos en un negocio popular, no solo parecerlo, sino serlo.
Y ahí es donde entra la clave en Internet. Ahí podemos hacer muchas acciones, podemos hacer publicaciones en medios, podemos hacer lo que se conocen como citaciones, que son altas de nuestro negocio en directorios específicos. Y luego hay una que a mí me gusta muchísimo, que es la de las búsquedas de marca. Porque Google dice en sus manuales de SEO local, que no son manuales como tal, porque no explica un carajo, Google dice, lo que intentamos hacer es trasladar la popularidad del mundo físico, y me llama mucho la atención, como si ellos fueran Matrix, del mundo físico a los resultados de búsqueda. Lo que quieren es reflejar en sus resultados de búsqueda aquellos negocios que son mejores, más populares, más conocidos, que al fin y al cabo generan más satisfacción en los pacientes. Digo pacientes porque estamos en el terreno de la salud. Y la forma que tienen ellos de medir, en cierto modo, si un negocio está enfocado a satisfacer a sus clientes o pacientes, es medir cuántas veces lo buscan por su nombre. Aquí hay dos formas de buscar, por descubrimiento o por marca. Tú inicialmente, si necesitas un dentista y no conoces ninguno en la zona, vas a buscar dentista cerca de mí o dentista en Sevilla. Cuando ya has encontrado uno, has ido, te ha hecho algún tratamiento y estás satisfecho con el resultado y con el trato que te han dado en esa clínica o en ese dentista, la próxima vez no vas a buscar un dentista, vas a buscar a ese dentista si es que quieres llamar por teléfono. Lo vas a recomendar, va a funcionar el boca a oreja y lo vas a recomendar por su nombre. Y la otra persona no va a buscar un dentista en Sevilla, va a buscar a ese dentista en Sevilla. Con lo que el hecho de que te busquen por tu nombre, que te busquen por tu marca, se convierte en un factor de popularidad muy importante. Por eso digo que no solo hay que ser popular, no solo hay que parecerlo, hay que serlo, mejor dicho. ¿Vale? Es como una metonimia, ¿no? De la marca por el producto. Aquí me gusta mucho explicar la popularidad con el concepto de top of mind, ¿no? Top of mind es cuando quieres pensar en un concepto y en vez de ese concepto te viene a la mente una marca. Si decimos, por ejemplo, comida rápida o una hamburguesería de comida rápida, seguro que nos viene a todos una marca a la mente. O si decimos refresco de cola, pues nos va a venir rápidamente una marca. Pero te voy a poner una que es quizá más sorprendente. Si a ti se te rompe la luna del coche, ¿a quién llamas? ¿A mí? Si a ti se te rompe la luna del coche, ¿a quién llamas? Yo llamo a mi suegro, pero pensando en marca, a una que se publicita mucho, que está en todos lados. Que está en A todos lados. Carglass, claro. A Carglass, correcto. Al amigo Joseba de Carglass, A Joseba de Carglass, claro. que han conseguido el top of mind Uh-huh. a base de hacer publicidad y se ha convertido en una marca muy popular. De hecho, me atrevería a decir que ahora mismo hay bastantes más búsquedas de Carglass que no de reparación de lunas del coche en Google. Uh-huh. Esa marca ha conseguido ser muy popular y de eso se trata. Y creo que de este tipo de cosas, de hacer popular a una marca que tenga que ver con el sector sanitario, sector salud, de eso tú sabes. Uh-huh. Y es algo que a mí me llama poderosamente la atención porque tengo experiencia en el otro lado, en el lado de los rankings, de los negocios, y una de las estrategias que seguimos a nivel de SEO local es conseguir menciones en periódicos, menciones de la marca, porque Google valora mucho la cobertura mediática como una señal muy potente de popularidad. Así que conseguir esas menciones en periódicos potentes y relevantes es una forma también de hacer SEO local. Uh-huh. Precisamente te iba a preguntar por eso, Sergio, porque, claro, por lo que tú nos has explicado, hemos visto que tiene mucha importancia estar en los primeros puestos en el SEO local, porque hay gente que tiene la necesidad, que está con la tarjeta caliente, como tú has dicho antes, ¿no? Y para colocarnos bien ahí, dentro de los tres factores que has comentado, en la madre del cordero está en la popularidad. Y dentro de la popularidad... La madre del cordero realmente, y perdona que te matice, es la relevancia. O sea, si tú eres un dentista y te pones en la categoría de negocio que eres jardinero, para una búsqueda de dentista no vas a aparecer en la vida. Entonces, esa hay que cumplirla sí o sí. Y dentro de la relevancia se trabaja mucho, pues, palabras clave secundarias, como hemos dicho, Invisalign, implantes dentales, porque esas búsquedas también se hacen en Google. Pero cuando eso ya lo tienes hecho, potenciar eso que ya has hecho bien a nivel de relevancia se hace con la popularidad. Y ahí es donde extiendes tu visibilidad a nivel local.
Y te digo, por ponerte un ejemplo curioso, yo tengo fichas de cerrajeros, por ejemplo. Los cerrajeros es un sector ultra competido del SEO local. Hay muchísimas fichas, algunas fichas pirata incluso. Y es algo curioso porque el SEO local genera poco tráfico, y lo de poco es relativo. Me refiero a que hay webs que están orientadas a búsquedas informacionales que tienen miles y miles de visitas mensuales. Sin embargo, las webs locales, para las búsquedas locales, pueden tener un par de cientos de búsquedas o de visitas de origen local. Sin embargo, la conversión es altísima por ese factor que decíamos antes. Cuando alguien busca un dentista es porque necesita un dentista. Entonces yo tengo webs de cerrajeros que apenas tienen 300 visitas al mes. Sin embargo, generan ciento y pico servicios mensuales para que se vea el ratio de conversión. Ujú. Es muy potente. Son búsquedas muy potentes. Y ahí hay mucho dinerito. Claro, Así que la gente se está volcando al SEO local. claro, efectivamente. Y has comentado antes eso, que Google valora mucho la popularidad, entre ellas las apariciones en medios de comunicación. Em, Porque claro, a la hora de ordenar, pues se fija que esa clínica se haya nombrado ahí fuera, ¿no? E incluso Tal cual. al nombrarse ahí fuera hace que la gente la conozca y busque por su nombre, por el nombre de la marca, lo cual ayuda más todavía a ese posicionamiento, ¿no? Eso es, tal cual. La aparición en medios de prensa que sí que tienen audiencia, porque si vas a medios de segunda, pues no vas a conseguir gran cosa, pero si tú consigues llegar a aquellos medios que sí que tienen visibilidad, vas a conseguir muchas cosas y prácticamente todas positivas relacionadas con tu marca. Un medio con buena audiencia, con un artículo que hable sobre ti, sobre un elemento diferenciador de tu clínica, de tu negocio en general, ya de por sí es beneficioso. O sea, ya estás impactando a una audiencia y te está posicionando como marca, te está dando autoridad. Esa autoridad, aparte, se traduce en que cuando el robot de Google, porque esto es una especie de robot, es un algoritmo, un crawler que se llame, llegue a ese periódico digital y lea esa noticia, va a entender algo similar a lo que entiende la audiencia, que es que eres un especialista en una determinada materia, además eres relevante para esa materia y debe tenerte en consideración. Y tercer beneficio que le veo es que esa audiencia que te ha leído, si decide contactar contigo, no va a buscar dentista en Sevilla, como hemos dicho antes, te va a buscar por tu marca. Así que le va a enviar más señales todavía a Google de que eres un negocio popular. Así que igual aquí lo digo un poquito más alto, pero sí, esas apariciones en medios de prensa son la madre del cordero para hacer SEO local. Ujú. ¿Y qué importancia tiene, Sergio, que ese medio te coloque un enlace a tu página web para el posicionamiento? Vale, la pregunta es buenísima. Mira, los enlaces en el SEO tradicionalmente están muy bien considerados. A todos los SEO nos gustan muchísimo los enlaces porque Google, y me refiero a la parte del buscador que posiciona páginas web, no fichas de negocio, son algoritmos diferentes. La parte del buscador que posiciona páginas web utiliza otro criterio de ordenación. En vez de la popularidad, utiliza otro criterio que se llama la autoridad. Y la autoridad tiene que ver mucho con los enlaces. Un enlace transfiere autoridad. Y eso está en la raíz del algoritmo de Google. Es un algoritmo que se llama el PageRank y dentro de la fórmula del PageRank tiene en cuenta la cantidad de enlaces que llegan a una URL o a una página web. Entonces, esos enlaces son muy golosos. Lo que ha aprendido Google durante muchos años es a cribar esos enlaces y decidir qué enlaces son los buenos, los que realmente debe tener en cuenta. Entonces, un enlace en prensa donde la noticia se ha publicado una vez y no es un comunicado de prensa donde esa noticia aparece 50 veces en 50 medios diferentes, con un enlacito a la web del profesional, pues lo tiene muy en cuenta para posicionar la página web. Pero aquí estamos hablando todo el tiempo de posicionar la ficha de negocio y aparecer en ese mapita destacado que es el local pack. Ujú. Una cosa tiene que ver con la otra, pero estamos en 2023. Google ha evolucionado muchísimo. Antes necesitaba de un enlace para entender sí o sí que se estaba hablando de una determinada marca.
Ahora con la mención puede bastar. Google Ujú. sabe interpretar muy bien el lenguaje humano y con una mención puede bastar. Sin Ajá. embargo, no lo descarto. Es decir, que esa publicación, esa noticia, incluya un enlace a la página web, pues digamos que ayuda a Google a entender, a desambiguar que se trata de un determinado negocio. Pues si tú te llamas Pepe Pérez, pues es probable que haya otro Pepe Pérez por ahí y que Google no sepa desambiguarlo. Si le pones un enlace a la página web de Pepe Pérez, ya sabe cuál es. Y entonces ya no le cabe ninguna duda. Entonces, Ujú. ¿el enlace es bueno? Sí, viene a ayudar. ¿Es completamente necesario? No. Podría ser prescindible y aún así esa nota de prensa ayudaría a la popularidad. Vale. Te voy a preguntar ahora sobre el tiempo que se tarda en posicionarte bien localmente, pero no me contestes todavía porque quiero recordar a las personas que nos están escuchando que estamos en el podcast de Médicos Mediáticos, en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Y hoy estamos con Sergio Somoza, experto en SEO local. Antes de seguir, te recuerdo que cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya médicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Sergio, nos están escuchando médicos que tienen clínica. Dicen, me interesa eso. ¿Cuánto tiempo? Si empiezo hoy, ¿cuánto tiempo puedo tardar en estar bien posicionado localmente? Buah, esta es la peor pregunta. Y ojo, no es que no sea buena la pregunta de por sí, porque es buenísima. El problema es responderla, porque es un depende, pero de los más grandes que he En visto mayúscula, ¿no? nunca. Sí, es un depende en mayúsculas. Claro, todo depende de la labor que tenga hecha antes el negocio, porque hay negocios que vienen ya con una popularidad trabajada, negocios que llevan 10, 12 años trabajando, ya tienen sus pacientes fidelizados, ya tienen búsquedas de marca y entonces con optimizar una serie de factores, a lo mejor en 5 o 6 meses están en las primeras posiciones ya generando muchos más pacientes a través de esa vía de negocio. Sin embargo, si el negocio parte de cero, es un negocio de nueva creación, es una marca que no está trabajada, que no tiene absolutamente nada hecho a nivel de página web, y hay más competencia en el sector, porque claro, también depende de la competencia. Esto no es trabajar tú solo. Igual el de al lado está haciendo también acciones de marketing, con lo que superarlo te va a llevar más tiempo. Entonces es un depende enorme de dónde estés cuando empiezas el proyecto, de cuál sea tu competencia y cuánto esté trabajando también la marca o el SEO local, depende. Por no dejar a la audiencia así en ascuas, un proyecto de SEO local suele tardar o suele durar entre 6 meses y 1 año y medio aproximadamente. Ujú. Raro es Vale, el proyecto que en 1 año y medio no ha llegado a buenos puestos de visibilidad y se ha consolidado. vale. Te voy a hacer un apunte, con tu permiso. Mira, el SEO Ujú. local, hay muchas veces que los clientes te llegan, te contratan el servicio de SEO local y se piensan que ya tienen el trabajo hecho. Se lavan así las manos como Pilatos y dicen, yo ya tengo un SEO, yo ya no tengo que hacer nada más, me dedico a mi consulta. ¿Vale? No es cierto. Existe algo que nosotros llamamos SEO indirecto. El SEO indirecto es todo aquello que puede hacer el dueño del negocio por el SEO y que nosotros no podemos hacer. Te pongo un ejemplo. Generar pacientes satisfechos es hacer SEO. Ujú. Si tú tratas a un paciente, ese paciente está satisfecho, ese paciente se lo dice a otro posible paciente con la misma necesidad o una necesidad similar y ese paciente te busca por tu nombre, estás haciendo una acción de SEO. Si el profesional del sector que sea tiene contactos en determinados medios y puede conseguir un enlacito en esos medios, está haciendo SEO. Posiblemente esos medios no estén a mi alcance como profesional del SEO, pero sí a su alcance como profesional de la salud. ¿Eh? Si tiene algún contacto en algún evento donde puede poner una pancarta y promocionar su servicio, si da charlas en algún sitio, si tiene papers porque ha hecho estudios científicos del tipo que sea, todo eso ayuda también a la popularidad, sobre todo para los negocios de salud. Ujú. Entonces, eso es SEO indirecto. Que nadie se piense que por contratar a un profesional del SEO va a acabar bien posicionado sin hacer nada. Así, piloto automático, hands-free. ¿Vale? Puede hacer incluso, en muchas ocasiones puede hacer más el profesional de la salud que no el profesional del SEO. Ujú. Estupendo. Eso es muy importante
Porque, claro, al final además todo se retroalimenta. Dar un buen trato a los pacientes hace que te recomienden que vengan otros pacientes, salir en medio aumenta tu autoridad, te ayuda al SEO. O sea, es un trabajo continuo y Sí. al final nunca te puedes llegar a desentender, ¿no? Eso de que trabajes en piloto automático tu negocio para ti, No, em, lo que sí que es cierto es que no se puede nosotros tenemos un conseguir. concepto que hemos llamado la rueda de visibilidad, porque hay negocios que, como decíamos, todavía no han arrancado, no tienen esa popularidad inicial y como SEO podemos darle ese empujón para ponerlo en posiciones de visibilidad. Ahí empieza la rueda, al fin y al cabo. Alguien hace una búsqueda de descubrimiento, te encuentra, le prestas el servicio o el tratamiento, estás satisfecho, se va a recomienda o si te vuelve a necesitar, que esto, por ejemplo, con fisioterapeutas ocurre mucho. Si tú vas porque tienes un dolor de espalda, pues vas a ir hoy, posiblemente el mes que viene o dentro de 2 meses tengas que volver para seguir con tratamiento, para mejorar y ya vas a buscar, para pedir cita, vas a buscar en Google por el nombre del profesional. Entonces es una rueda de visibilidad. El trabajo del SEO es generar esos leads que llamamos, esos pacientes iniciales que te descubren. El trabajo del profesional es que esos pacientes que te descubren vuelvan. Generar esa, no sé cómo llamarlo, pero... eh, ay, no me sale ahora la palabra, ayúdame Borja, a veces me pasa. Esa atracción inicial, ¿no? ¿Te refieres Sí, es la ese atracción empuje inicial, pero el inicial? que vuelvan, esa... Ah, vale, sí. bueno, nos Bueno, la hemos colgado los dos, no pasa reiteración, ¿no? nada. Exacto, la repetición, la de... Sí. Pues eso. Ese es el trabajo del profesional, tratarlos bien para que quieran volver. Ujú. La Entonces, nosotros recurrencia, damos... ¿no? La recurrencia. Gracias, Bien. gracias. Mira que ha costado, ¿eh? Nosotros damos el punto de entrada, ellos generan la recurrencia. De hecho, es un factor determinante para que un proyecto de SEO local sea viable. Yo hablo con los clientes y les digo, a ver, vamos a hablar de tu ticket medio. Vamos a ver cuánto cobras de media o cuánto ganas de media con un paciente o con una venta o un servicio del tipo que sea. Porque es crítico para saber si luego le va a sacar partido al coste de implementar el SEO local. Si el ticket medio no es muy elevado, que puede ocurrir, y pongo el ejemplo de los fisioterapeutas, que una hora de un fisioterapeuta te puede costar 40, 50 euros aproximadamente, no es un ticket medio muy elevado. El siguiente factor a tener en cuenta es la recurrencia del paciente. Ujú, Si tú eres capaz de generar pacientes satisfechos y tienes recurrencia con esos pacientes, al final toda esa recurrencia a nivel de atribución se la tienes que dar al SEO local. Aunque luego tú tengas gran parte de la culpa de que ese paciente vuelva, pero te ha conocido gracias al SEO local. Así que ese paciente pasará de 50 euros de ticket medio a un ticket acumulado de a lo mejor 500 euros. Ahí ujú, ya es rentable el SEO local ujú, y te permite escalar tu negocio. Además, hay un dato muy curioso, pero mucho. Esos pacientes que buscan dentista en Sevilla normalmente son privados. Y eso es muy goloso, amigo. O sea, ujú, esos pacientes no buscan para ir con una compañía de seguros, porque para ir con tu compañía de seguros lo que haces es buscar en el cuadro médico de tu compañía de seguros. claro. Así que el ticket medio de los pacientes que buscan en Google es mucho más elevado que el del resto de pacientes de compañía privada. Ujú. Otro aspecto a tener muy en cuenta, claro. Sí, yo sabía que esto era una guindita a lo del SEO local que en general iba a gustar, pero es así, es una realidad. Ujú. Muy interesante, Sergio, y este apunte final también hay que tenerlo muy en cuenta porque eso hace que esos pacientes te dejen más rentabilidad al ir por privado. Pues vamos a ir ahora con las 5 preguntas relámpago. Ah, ¿Estás venga, preparado? Vamos no lo allá. sé, no lo sé. Seguro que sí. Seguro que sí. Dime. A ver, Sergio, ¿qué es lo que menos te gusta del marketing? El sensacionalismo. No me Ujú, gusta que a veces lo venden quizá con demasiado ímpetu, esto del marketing, y hay que ser realistas. Cada caso es un mundo y no todas las vías de marketing sirven para todos los negocios. ujú. Bueno, ¿y cuál es el programa de tele que ves y te da vergüenza confesar? No puedo responder a esa pregunta, no veo tele. ¿No ves? Yo tengo, Mi- yo tengo muchos niños
Y si veo algo de tele, muchas veces es con ellos, alguna película o algún capítulo de estos que le gusta ver a ellos, pero yo por mí no veo nada de tele. Vale. ¿Y cuál es tu serie favorita? Uh, Mira, una que he visto o que estoy viendo ahora mismo que se llama El Silo, de Apple. Ujú. Eh, no sé si la conocerá la audiencia, pero está guay. Es una especie de civilización que vive bajo tierra y no saben ni por qué están ahí, ni cuánto tiempo van a estar ahí. Y me gusta mucho porque es un sesgo, al fin y al cabo. Ellos saben, es el sesgo de statu quo. Ellos saben que están bajo tierra, no saben por qué, intuyen que fuera hay algo mejor, pero no se atreven a salir por diferentes motivos. Y eso nos ocurre mucho en la vida real, en el mundo de los negocios, muchas veces. Y mira, te lo aterrizo con el sector salud. Muchas veces estamos viviendo de las compañías de seguros. Y pensamos que la vida es así, simplemente. O sea, tú tienes que captar pacientes que te vienen del seguro porque funciona así, simplemente. Pues no, se puede y hay formas de atraer pacientes privados que son mucho más rentables, pero no lo hacemos por el miedo, por el sesgo del statu quo, por el así estoy bien. Pues la serie del Silo, fiel reflejo de ese tipo de cosas. Así que la estoy disfrutando. Genial. ¿Y cuál es el referente al que estás siguiendo ahora mismo? Ojo, tengo un socio que yo tengo pues, un podcast de SEO local, que si alguien de aquí de la audiencia quiere aprender un poquito más, buscando en cualquier cadena de podcasting SEO local el podcast, nos encontrará. Y ahí tengo un socio del que estoy aprendiendo muchísimo. No sé si llamarlo referente, pero es una persona que me está aportando muchísimo. Hacemos muy buen tándem. Así que quizá Álvaro Sánchez, desde aquí un saludo, podría ser esa persona. Ujú. Y ya por último, ¿cómo sería un día perfecto para ti? Bueno, esta me gusta. Sería un día en el que trabajara, lo voy a decir así, me gusta mucho mi trabajo, así que sería un día en el que podría trabajar y podría trabajar incluso enseñando SEO local. Tengo una vocación docente importante queriendo salir. Esto que estamos haciendo aquí ahora mismo refleja parte de un día perfecto, pero luego ese día debería tener también muchas horas con mi familia, porque si no es tiempo que veo escaparse. Así que ahora cuando llega verano y esas horas se incrementan, pues también lo disfruto. Así que tendría esa combinación de trabajo y de familia. Y bueno, Sergio, pues bueno, ya por último, seguro que muchas de las personas que nos están escuchando quieren saber más sobre ti, quieren aprender lo que tú le puedas enseñar sobre SEO local. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Va? En el podcast que hemos dicho antes, no nos guardamos absolutamente nada. Es quizá el secreto del éxito de ese podcast y es que lo contamos todo. Si alguien quiere aprender, hay 53 episodios ahora mismo, se pueden escuchar no del tirón, que si no eso genera atracón. Ahí pueden encontrarnos y aprender y si quieren contactar conmigo a través de LinkedIn o de mi página web que es sergio.com, pero con dos Gs, para que sea más fácil recordarlo. Ahí Ujú. incluso una newsletter, la que de vez en cuando envío un mail con alguna perogrullada mía. Estupendo, pues hay que dar las recomendaciones hechas. El podcast, ¿recuerda el nombre del podcast para que lo busquen? Fácil, SEO local, el podcast. No nos calentamos mucho con el naming. No os habéis tirado mucho tiempo para ponerle nombre, ¿no? Ha sido No, más en el contenido que no en el nombre. efectivamente muy buena decisión. Pues Sergio, muchísimas gracias por haber venido al podcast de Médicos Mediáticos, por haber pasado habernos hecho pasar este buen rato y haber aprendido tanto sobre ti y sobre el SEO local. Muchas gracias a vosotros por invitarme, de verdad que lo he disfrutado. Un placer. Pues a ti que nos estás escuchando, te recuerdo que no te vayas todavía porque vas a escuchar algunas cosas que también pasan en una consulta, nuestra sección final. Cosas que también pasan en una consulta. Mira, yo cuando era un adolescente, bueno, aparte de delgado y huesudo, tenía mucho acné. Pasé muchos años sufriendo el maldito acné en cara y espaldas.
y tuve que ir muchas veces a dermatólogo y tal. Y recuerdo una vez que fui al dermatólogo y nada, me estuvo mirando todos los granos que tenía en la cara y me dice, bueno, veo aquí que también tienes en la espalda, pues quítate la camiseta y nada, y te los miramos. Y estaba el dermatólogo y un residente muy joven. Y estaban ahí mirándome, pues mira, aquí tiene un nódulo, aquí tiene un grano, aquí tiene un nódulo, esto es una cicatriz, esto es un bulto de una cicatriz. Y el residente de repente señaló y dijo, bueno, pues esto debe ser también un nódulo bastante prominente que se le ha formado y tal, cicatricia, no sé cuántos. Y el dermatólogo dijo, no, hijo, no, eso es la clavícula que le sobresale. Así que el pobre residente, yo era muy huesudo y efectivamente me sobresalían. Bueno, todavía me sobresalen las clavículas un poco y se equivocó y no sabía dónde meterse. Además a mí me entró la risa, con lo cual no sé si se lo puse más fácil o más difícil. En fin, antes de hablar es mejor asegurarse o tocar un poco porque, en fin, esto es como lo de, enhorabuena, estás embarazada. No lo estoy. Bueno, pues es mejor callar un poco. Bueno, pues con esto terminamos. Os recuerdo que os esperamos en el próximo episodio con una nueva píldora de marketing, comunicación y ventas para aprovechar tu tiempo entre consultas. Y me despido no sin antes recordarte que puedes apuntarte a mi newsletter. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya médicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Por hoy hemos terminado este episodio pensando en lo que hacemos localmente y cómo esto influye en nuestros resultados globales. Por eso te dejo con esta frase del escritor Alvin Toffler. Debemos pensar en cosas grandes mientras hacemos cosas pequeñas. De esa forma, los detalles van en la dirección correcta. Que la prensa y la salud te acompañen.